Buenas tardes, compas. Muchas gracias a quienes se acercaron a esta invitación de charla debate. Mi nombre es Mariano, hace unos cuantos años participo en Oficio Vario Capital, una de las organizaciones adheridas a la Fora. Y bueno, estamos muy contentos de estar presentando un libro sobre la Fora, escrito por un compañero de la Fora, en el mismísimo lugar de la Fora. Además de ser un compañero, tengo el orgullo de ser amigo personal, Jacinto Cerdá. Compañero de oficio Vario Zona Norte, docente e historiador. Y bueno, está presentando este libro, se llama Negras Tormentas, la Fora anarquista en la ciudad de Buenos Aires, 1930-1943. Una tesis de maestría del compañero que tuvo la suerte de poder convertirlo en un libro gracias al apoyo del grupo editor universitario. Y bueno, la verdad que es una etapa de la Fora, una etapa histórica de la Fora que se trabaja poco historiográficamente, digamos, pero que me parece muy interesante para pensar, digamos, lo que fue el desarrollo posterior de la historia del sindicalismo y sobre todo de nuestra perspectiva también muy interesante para pensar, digamos, todas las cuestiones que tuvieron que ver con el declive, digamos, de la Fora en cuanto a su predominancia en el movimiento obrero, digamos, y también la influencia social, ¿no? Ahí ya le dejo la palabra a Jacinto. Bueno, muchas gracias a Mariano por esta presentación y bueno, especialmente gracias a todos los que se acercaron en esta tarde fría y a la organización a la cual pertenezco, que es la Fora, pero especialmente a las compas de Capital por organizar esta presentación. Por supuesto que este libro tenía que ser presentado en algún momento en este lugar, por supuesto, porque es donde parte un poco el interés, ¿no? Por ser estudiado, o sea, el objeto de estudio es en parte la historia de la organización en la cual estamos habitando, entonces era necesaria, digamos, esta presentación. Entonces, en este sentido, bueno, para mí es como un placer estando haciendo esta actividad. La cuestión es cómo, cómo llego, ¿no? al tema. Me parece que más que explicar el contenido del libro, no tendría sentido porque si no, no lo van a leer. Sería más bien presentar un poco los interrogantes, ¿no? de cómo llego al mismo y cómo se fue estructurando de ciertos planteos, de ciertas discusiones en una investigación y posteriormente en un libro. Un poco, como decía Mariano antes, sí, individualmente la temática resulta un tanto obvia en tanto integrante de la Fora, pero no solo por mi interés, por la afinidad ideológica con el anarquismo y con las metodologías, la propuesta de la Fora en particular, sino que hay un interés también histórico, ¿no? En tratar de trabajar cómo ha sido el pasado de esta organización en particular en tiempos históricos donde no ha sido tan explorada. Entonces, en este sentido, yo parto de un interés que es bastante clásico, en los que nos interesa el movimiento obrero, que era comprender qué había pasado en el peronismo, ¿no? En esa transformación tan grande que hay en la trayectoria del movimiento obrero antes y después del peronismo y en particular cómo afecta al anarquismo ese cambio, ¿no? Y en ese sentido traté de empezar a ver algunos ejemplos, algunos, podemos decir, hitos del anarquismo en esa etapa que circulan dentro del ámbito militante como podía ser una represión importante que sufrieron portuarios justamente
que nos legaron este local y que en el año 52 fueron duramente reprimidos, torturados, ¿no? Por oponerse a un pago extraordinario para levantarle un monumento a Eva Perón recién fallecida, ¿no? Entonces este hito lo empiezo a indagar en clave de una investigación. Bueno, cómo es que se dio esa campaña, hasta qué punto la Fora coordinó con el resto de las agrupaciones anarquistas de ese entonces y demás. Y en el hecho concreto pude avanzar un poco, pero lo que me di cuenta es que de 1930 a 1952 no encontraba muchos antecedentes en los cuales agarrarme y entonces poder hacer una continuidad histórica para saber cómo se llega, es decir, en qué situación está el anarquismo en el año 52. Bueno, claramente no puedo solamente explorar ese año, tengo que saber qué es lo que pasó en la década anterior. Entonces, sin quererlo, no era mi interés inicial, me terminé planteando que tenía que recomponer un poco qué había pasado antes. Entonces, en este sentido, lo que se encuentra, si uno revisa las producciones históricas, los trabajos sobre la historia del anarquismo, nos encontramos con una barrera temporal muy grande anclada en los años 30, que es entendible porque uno diría que pasa en los años 30, está la dictadura. Sí, por supuesto, eso es importante, es un cambio muy importante en la sociedad argentina en su totalidad, para el anarquismo en particular, y bueno, yo lo desarrollo desde la óptica de la Fora, pero esto tiene una explicación también desde la propia producción de la historia del anarquismo. En Argentina tenemos como uno de los, se le dice como el que inicia la historiografía del anarquismo, a Diego Abad de Santillán. Hay trabajos posteriores, pero con él se empieza a sistematizar un poco la historia del anarquismo local y con el trabajo que hace de La Fora, que digo, circuló en varias reediciones posteriores de los años 70 y ahora del siglo XXI, es como que pone una fecha donde entonces el anarquismo no tiene ningún relato, no tiene alguien que lo esté historizando posterior a 1930. Pero esto sucede porque el autor escribe el libro en 1930. Entonces, posteriormente no retomó la tarea de seguir haciendo ese relevamiento histórico. Pero la cuestión no sería el problema de Santillán, que escribe en ese año, de por qué no escribe qué ha pasado luego, también porque él no participa tanto en el anarquismo argentino, etc. Pero la cuestión es qué pasa con los estudios que vienen después de Santillán. Bueno, vuelven a repetir esa estructura de análisis, ¿no? Donde ponen al año 30 como la fecha de cierre, de final, podemos decir incluso de muerte, ¿no? De defunción del anarquismo. Entonces hay trabajos muy interesantes, muy valiosos, que han explorado posteriormente, con más fuentes, con una calidad analítica mayor, la historia del anarquismo, pero estudiando los orígenes, ¿no? de la corriente anarquista en la Argentina, pienso en el trabajo de Zaragoza, entonces cómo se inserta la propaganda anarquista en la Argentina de fines del siglo XIX, el trabajo de Jacobo Bed, donde entonces ya empieza a vincular cómo el movimiento obrero empieza a tener una inserción muy importante del discurso anarquista, ¿no? Concluyendo en el quinto Congreso de la Fora, donde lo muestra como la prueba de la influencia que tenía el anarquismo como para en una federación obrera decir, bueno, acá recomendamos la propaganda revolucionaria del comunismo anárquico. Bien, estos trabajos luego han sido retomados y profundizados, por lo menos en el arco temporal. No sé si en lo analítico han sido mejores. Por ejemplo, el trabajo de Bilski o incluso de Hugo del Campo, ¿no? Que entonces en los años 70 han
trabajado sobre la historia del movimiento obrero y la relación con el anarquismo. También, por ejemplo, el trabajo de Antonio López, que de una perspectiva más militante, tal vez un trabajo más humilde en sus herramientas teóricas, pero que ha plasmado una trayectoria que dice, bueno, lo importante del anarquismo estuvo en estos años, pero señala que, de nuevo, que había hitos en los años 30, que había algunos hitos en los años 40, 50, pero sin profundizar, ¿no? Donde se profundiza siempre entonces es fines del siglo XIX, principios del siglo XX. No es caprichoso eso, está claro que la mayor influencia social que tuvo el anarquismo fue en esos años, que los años, podríamos decir, de oro de la Fora fueron en esos años, eso estamos seguros, pero el problema es algunas afirmaciones bastante taxativas que se han hecho posteriormente de declarar la defunción de una corriente social que uno llega y dice, che, pero este local no lo compraron hace 5 años, ni 10, ni 20, sino que hubo una trayectoria que perduró como una corriente social minoritaria, tratando de insertarse con sus posibilidades en los contextos cambiantes de cualquier sociedad y con los problemas políticos particulares que hubo en Argentina, ¿no? Pero entonces, de perder la hegemonía a la no existencia, se logró, digamos, simplificó ese traspaso, ¿no? Directamente anulándolo de los estudios históricos. Yo menciono estudios históricos de principios del siglo XX, entonces innegablemente tienen que mencionar, tienen que trabajar y analizar la presencia del anarquismo. Pero sí, agarramos los mismos autores, o digo, el mismo ámbito de producción, académico, o los mismos problemas, en otros años, ya en los años 30, no aparece. El anarquismo no aparece, es algo del pasado, es algo que no tiene, algunos dicen con estas palabras, no tiene razón de ser en la sociedad cambiante de los años 30. Podemos mencionar entonces algunas excepciones, sí, es verdad que los estudios del anarquismo han tenido ciertas vueltas, ¿no? a tener cierta importancia en el discurso social. Pienso de la mano de Bayer, que podemos discutirlo o no, ha sido un gran difusor y que con su estudio sobre los expropiadores ha muy parcialmente entrado en los años 30 para demostrar que, bueno, efectivamente también la dictadura fue muy dura con esa corriente, llevándola casi a una desorganización o a una invisibilización mayor. Pero luego tenemos en Argentina dos estudios que son muy importantes, tal vez no a nivel de difusión social como la tarea que hizo Bayer, de que presentaba sus trabajos en todos lados y saliendo por lejos, por fuera de la academia, sino que estoy hablando de dos académicos importantes, que son Juan Ciuriano y Dora Barranco. Los trabajos de estas dos personas han planteado nuevas miradas sobre el anarquismo. Miradas que están más ligadas a la historia cultural, que están preocupadas por las prácticas más cotidianas de ese sector social, de cómo se vinculaban, cuáles eran sus intereses culturales, artísticos, de consumo, cuáles eran sus discursos, su intervención social, más allá del movimiento obrero. Entonces, Dora Barranco, el aporte que ha hecho para lo que es la educación anarquista ha sido muy importante, y lo mismo Ciuriano para la cuestión cultural. Y lo importante, no solamente de sus trabajos, es que las preguntas que ellos han hecho abrieron toda una agenda de producción que hasta el día de hoy se sigue expandiendo, ¿no? Entonces, en cambio de siglo, ¿no? En este siglo XXI, vemos que el interés por estudiar el anarquismo es notorio, ¿no? Muchos
por fuera de la academia, pero impresionantemente muchos interesados dentro de la academia sobre estas cuestiones, entonces más ligadas a una visión cultural de las prácticas del anarquismo. ¿Qué nos ha dejado esto? Bueno, que se está dejando de lado, lo cual iba muy de la mano de los estudios en los años 90, que hablar de movimiento obrero no garpaba. Los trabajadores se habían extinguido en las sociedades postindustriales y entonces como que volver con cuestiones de sindicatos, movimiento obrero, no era algo novedoso, era algo que más bien había que pasar de largo, que ya se sabía, ¿no? Entonces no había mucho que revisitar ahí. No obstante, esta nueva agenda de producción que se abre en este siglo fue importante en cuestionar varios conceptos historiográficos que estaban anclados. Áreas de incumbencia geográficas ancladas en las grandes ciudades del litoral, Buenos Aires y Rosario o la ciudad de Santa Fe misma, habían sido los que habían, Bahía Blanca, no mucho más había escapado el interés por cómo había llegado las prácticas anarquistas y del movimiento forista en particular, ¿no? Entonces, un poco esto se amplía mucho. Al día de hoy, que hay una gran producción en casi todas las provincias de Argentina, tratando de ver las interacciones que hay con los compañeros, compañeras que viajaban, que hacían esta propaganda de hormiguita, los vínculos que hay con estas conexiones periódicas de viajes, de conferencias, de gira de propaganda, ¿bien? Pero al mismo tiempo que se cuestionó esta cuestión geográfica, se cuestionó el límite temporal. Entonces, al cuestionarse este límite temporal de que el anarquismo no había muerto ni con la represión del centenario de 1910, donde ahí Suriano fue como muy... Si el anarquismo tuvo vida corta, como Suriano se lo había cortado muchísimo más, ¿no? Bueno, efectivamente, como mucho, 1930, como dije antes, bueno, muchos cuestionan, bueno, pero de nuevo, ¿qué habían pasado con las experiencias de los años 30? Son lo mismo, es una continuidad donde no cambió nada tras el golpe de Estado y con la crisis económica. No, efectivamente hay muchos cambios, pero se empieza a ver que surgen nuevas organizaciones, ¿sí? Podríamos decir, el auge del especifismo, ¿no? Con la creación de la Federación Anarcocomunista Argentina, la FACA, con la creación de la Alianza Obrera Spartacus, también un grupo más chico, pero también de esa tendencia. Hay una reconfiguración muy importante del anarquismo, ¿no? Ciertas alianzas que se habían dado en los años 20, ¿no? En esta disputa muy importante entre los protestistas y los antorchistas, eso se reconfigura totalmente en los 30. Y vemos gente que se estaba peleando duramente en los años 20, en los 30 están trabajando juntos. Entonces, y eso da pie a entender cómo existió la FLA hasta, bueno, no sé, el local está ahí, o su continuidad histórica podemos decir que está ahí, pero entender cómo esas organizaciones han llegado al siglo XXI no se entiende si no se analiza qué pasó en los años 30, 40 y en los años siguientes, o cómo llegamos a tener este local. Entonces, ahí hay una producción importante. Bueno, son los que todos están preocupados en qué pasó después de los 30, no, para nada, pero sí claramente en este crecimiento de los estudios del anarquismo, una línea de investigación nueva fue justamente preguntarse qué ha pasado del anarquismo más allá de esta línea de función biológica que se le ha impuesto desde algunos estudios historiográficos, incluso estudios muy interesantes que hay sobre el peronismo hoy en día. A mí me hubiese encantado conocerlo con mi interés inicial, que todavía no existían, ¿no? Incluso hoy en día hasta hay algunos estudiando las experiencias de los años 70, ¿no? Con, claro, el crecimiento de la nueva izquierda, de grupos armados, qué había del anarquismo ahí. Entonces, cuando yo me pongo a hacer esta investigación,
por suerte, no me encuentro totalmente huérfano de textos a los cuales recurrir para poder reconstruir algo. Pero, ¿por qué decía antes que había un vacío? Porque se ha estudiado la Faca, se ha estudiado los Spartacus, se ha estudiado de nuevo lo de Bayer sobre los expropiadores, no avanza más allá de los 30, me parece que ahí hay algo que todavía falta, pero la experiencia de la Fora, una organización clave para el movimiento obrero en general, pero sobre todo para la influencia que ha tenido dentro del anarquismo, no existía. No existe, digamos, un relato que haga un relato de sus 100 años de historia. No hay una historia oficial de la Fora, ¿no? Y historiadores tampoco se han interesado por revivir sus experiencias, solo algunos casos muy locales, ¿no? Casos de su experiencia en Villa Constitución, en Entre Ríos, no mucho más. Entonces lo que veía es que todas las producciones que venían creciendo sobre los años 30 estaban obviando a un actor fundamental para el anarquismo y para el movimiento obrero, que era la Fora. Entonces, esa historia del anarquismo que se estaba empezando a producir, le faltaba una pata fundamental que era la experiencia de la Fora en los años 30. De ahí que llego a tomar la decisión de tener que emprender un trabajo sistemático, un trabajo exhaustivo que explore en la experiencia de la Fora, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Para no pretender hacer una investigación que me pase por arriba, con una diversidad geográfica tan importante y tomando el recaudo de que la experiencia de Buenos Aires tal vez no sea sinónimo de ejemplo, que no sea lo mismo a lo que ha ocurrido en otras regiones, eso todavía me parece que está por verse, pero que por lo menos iba a mostrar la interacción de la Fora en la capital federal, como se llamaba antes, con el resto del movimiento obrero, que tiene una transformación importantísima en los años 30, y con este movimiento o diferentes vertientes del anarquismo que también están sufriendo cambios bastante acelerados, ¿no? Justamente con la creación, la creación de la Faca o de los Spartacus es una muestra, ¿no? Plasmada en un sello de los debates profundos que hay dentro de ese anarquismo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que me planteé? Bueno, las preguntas que me orientaron, que me impuse para llevar adelante esta investigación, fue justamente, bueno, ¿cuál fue el lugar que ocupó la Fora en los años 30? ¿Cuáles fueron aquellos gremios, aquellas actividades económicas donde sus organizaciones siguieron teniendo un peso relativo en la lucha cotidiana, en el poder de agremiación, en la disputa con otros sindicatos, ¿no? Recuerden que en momentos donde en cada actividad había varias organizaciones disputándose la hegemonía, la representación del conjunto de los trabajadores. ¿Qué pasó en los años 30, en la sociedad de los años 30, que condicionó el desarrollo de un movimiento obrero con pretensiones revolucionarias, ¿no? ¿Cuál era ese clima de época que condicionó su desarrollo? ¿Qué planteos tácticos, teóricos, se habían delineado, se habían llevado a tratar de adaptar una estrategia para esos nuevos tiempos? ¿Qué lo distinguía del resto del sindicalismo de aquellos años? ¿Cómo leían esta época que estaba
signada por una crisis económica, por el avance del fascismo a nivel mundial, por el avance del catolicismo en la sociedad argentina, donde el propio sistema político era caracterizado como inviable para una representación popular, ¿no? Efectivamente, ¿cómo leen ese contexto y cómo lo sortean? Bien. Por supuesto, como vengo diciendo, cómo se da la relación de la fora con el resto del ámbito libertario, ¿no? Y cómo, hasta qué punto las peleas que se ven en otra, o divisiones, o nuevas propuestas, no son parte de debates que se daban al interior de la propia fora, que efectivamente algo de eso hay. Me preguntaba por qué no era una experiencia tenida en cuenta por la producción historiográfica. ¿Por qué de forma tan sistemática, cuando se ve que hay movimientos sociales de importancia, aún así los estudios académicos no registraban esa experiencia? Y en definitiva lo que me estaba preguntando es, ¿qué me puede decir? Porque acá está un poco la labor más de historiador. ¿Qué me puede decir la experiencia de la fora de la sociedad que están viviendo? ¿Cómo puedo estudiar los años 30? ¿Cómo puedo ver los años 30 de una mirada particular? ¿Cómo la mirada, la experiencia de esta organización me está mostrando qué era esa época? ¿Qué significan los años 30 para un integrante de la fora? Entonces, en este sentido, llevé adelante un estudio que muestra un momento de cambios, un momento de crisis para, creo yo, el movimiento obrero revolucionario en general, para todas las tendencias más díscolas. De ahí el nombre, ¿no?, de Negras Tormentas, que justamente no están anunciando un libro que habla de los mejores tiempos, de los tiempos dorados de una organización, ¿no? Más bien intenta explicar cómo se dio ese momento crítico para la sociedad argentina y para esta tendencia en particular. Entonces, de ahí estas preguntas, estos interrogantes me llevaron a organizar el estudio en 4 capítulos, que es como está señalado en el libro, que cada uno, por supuesto, responde a problemas particulares. El primero indaga sobre las posiciones ideológicas, estratégicas de la fora, algunas propuestas de organización que se dan en esos tiempos, ¿no?, para adaptarse a generar una mayor adhesión dentro de los trabajadores y a tratar de mapear en qué situación se encontraba la fora, es decir, en qué áreas económicas, qué sindicatos tenía, qué injerencia tenía cada uno de ellos. Entonces, empezar por el quiénes eran, qué era la fora en esos años y, por supuesto, qué era lo que pensaba, qué era lo que sostenía. Después analizó cómo era el contexto. Un contexto que sabemos, los años 30 y 43 en Argentina están marcados por 2 hitos políticos importantes, que son los 2 primeros golpes de Estado de este país. Entonces es una etapa histórica, se habla de los 30, que son una década extendida, ¿no? Una década que algunos han llamado década infame, y que caracteriza una etapa de violencia política, de crecimiento de los movimientos reaccionarios, del nacionalismo, y cuando había que buscar una salida un tanto más institucional, un tanto más diplomática, vuelve la democracia enmascarada a través del fraude electoral. Entonces, de ahí que tenemos una situación
política bastante densa de procesar y que, como bien lo denuncian las fuentes, ¿no?, de los anarquistas, para ellos no cambió mucho salir de la dictadura y el retorno a la, como decía, el retorno constitucional. ¿Por qué? Porque efectivamente la represión fue igual de dura en los años donde gobernó Justo y luego Castillo, ¿no? Es decir, los gobiernos que son conservadores que llegan al poder a través del fraude. Entonces, en ese segundo capítulo analizó lo que es la represión. Los diferentes instrumentos de represión utilizados por el Estado y cómo la conceptualización que hace el Estado de los anarquistas. Luego, en un tercer capítulo analizó las acciones de la propia Fora, las acciones sociales. ¿Por qué sociales? Porque están las huelgas generales que van más allá de una huelga particular de cada gremio, que eso por supuesto está sucediendo, pero sobre todo me detengo en las huelgas generales que tienen un motivo político, que es por ejemplo pelear contra la reacción, la represión, las deportaciones. Pero también en otro tipo de campañas sociales como la ayuda a los presos, la ayuda a los que están peleando en España en la guerra civil, la campaña en contra del monopolio del transporte. Entonces le pongo campañas sociales porque está claro que trasciende un reclamo salarial o laboral puntual de un gremio, ¿no? Que están, pero no me detengo en cada gremio en particular porque me interesa ver un poco en general qué es lo que está haciendo la Fora de Buenos Aires en esos años. Por último, en el último capítulo me meto con otra intervención del Estado que es muy importante para el movimiento obrero, que uno lo tiene tal vez más ubicado con tiempos del peronismo, que es la intervención estatal. Argentina se ha caracterizado por tener una intervención estatal tardía, es decir, recién podríamos ubicarla a grandes ojos en la segunda mitad del siglo, lo que se dice. Pero en realidad lo que vemos es que en los años 30 ya hay una modificación bastante importante de la intervención estatal. Claro, estamos hablando de gobiernos autoritarios, donde hay muchos nacionalistas, donde dicen que efectivamente el Estado tiene que estar interviniendo en las relaciones sociales, porque lo que buscan es evitar la lucha de clases, evitar el conflicto social. ¿Cómo lo evitamos? La represión está, sí, por supuesto, pero hay que ir antes, hay que ir justamente a la intervención, a la aplicación de instrumentos legales que lleven a que no se dé el conflicto. Y esto es bien visto por algunas cámaras empresariales, por muchas no, porque es el Estado interviniendo en su actividad, y es muy bien visto por la mayoría del movimiento obrero, que ya de por sí venían reclamando una mayor intervención estatal desde años antes. Entonces, este movimiento obrero organizado en la CGT, creada justamente en 1930, tiene como una de sus políticas prioritarias que haya un Estado que intervenga en las relaciones laborales para asegurarle las conquistas ya adquiridas o para que intervenga en la intermediación de la negociación con los patrones. Es ahí que lo que me pregunto es, bueno, ¿y qué hicieron los anarquistas en ese cambio? Con un Departamento Nacional de Trabajo más presente. Departamento Nacional de Trabajo, el antecesor de la Secretaría de Trabajo, que luego va a ser el Ministerio de Trabajo que crea Perón, ¿sí? Entonces ese Departamento Nacional de Trabajo que existía desde principios del siglo, de 1907, no tuvo mayor injerencia justamente hasta los años 30, donde cobra un rol protagónico, donde llama a las partes y se presenta, como suele hacer el Estado, como un mediador neutro, sin intereses. Bueno,
me sale un poco espolear lo que digo ahí, ¿no? Porque claramente, a ver, los anarquistas van a decir, no hay un Estado neutro, tiene intereses de clase. Y está claro que su intervención va a estar orientada en que prevalezca el status quo y que no haya conflictividad. Y para eso entonces tenemos que crear instrumentos legales para darle mayor importancia a aquellos gremios que están a favor de la negociación, de las vías más reformistas y de esa manera ir aislando a los sindicatos con una orientación más combativa. Para eso solamente analizo un caso particular que es el de gremio del calzado, pero que eso mismo estoy seguro que se puede ver en un ámbito mucho más amplio digo, incluso de los sindicatos de la Fora, en muchos sindicatos, los llamados autónomos, que también defendían esta intervención autónoma en el sentido de no tener ninguna injerencia, ninguna dependencia con el Estado, sino tener una relación directa con las asociaciones patronales. Si uno busca, bueno, efectivamente, generar una historia oficial de una organización, tan solo con la documentación que esa organización produjo a lo largo de los años, puede ordenarla e ir construyendo un relato que sea armónico, que sea conveniente para esa organización. No era mi misión, de hecho estoy esperando todavía las críticas a ciertas posiciones que puedo plantear que pueden ser un tanto discutibles, ¿sí? Pero que me parece que enriquece el debate cuando nos ponemos a ver qué dicen del propio objeto de estudio, en este caso la Fora, otros actores. Entonces, en este sentido, quería mostrarles, también para hacer más ameno, ver algunas ilustraciones. Un segundo. Ahí llegó bien. Bien, entonces decía, es obvio que lo primero que hay que tener en cuenta son la voz de los propios actores. Entonces, analizar la propia prensa de las organizaciones pertenecientes a la Fora o al ámbito anarquista en particular, bueno, incluso cruzarla con otras interpretaciones que hay dentro del ámbito anarquista, es sumamente, es como la base, es lo mínimo que tiene que tener, pero que me parece que, como decía antes, se nutre cuando vemos un poco la visión del otro. ¿Quiénes son los otros? Bueno, el Estado, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estas son fuentes de la Policía Federal, que todos los años hacía un informe que llevaba al Ministerio del Interior, donde le presentaba la tarea que habían hecho, la tarea en todas sus ramas. En la tarea específica que a mí me convocaba era en la sección de orden social que había sido creada justamente a principios del siglo para perseguir a los anarquistas y que continuó con vida durante muchos tiempos más. Incluso en estos años 30 se crea una sección nueva para diferenciar a los comunistas de los anarquistas, porque los dos son un problema, pero son distintos. Entonces hay que tratarlo como ramas de la misma familia, pero que son primos y que por ende hay que trabajarlo de forma diferente en sus dispositivos de infiltración, porque claramente si un policía quiere estar en una asamblea anarquista no puede decir lo mismo que en una asamblea comunista, puede decir, che, vos no sos de los nuestros, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco cómo la policía refleja su mirada sobre los anarquistas, ¿no? Y denunciando justamente las fechorías que hacían los anarquistas en conflictos sindicales, por ejemplo, en huelgas del transporte, prender fuego ómnibus. Todo lo que sea letra no van a ver nada, ¿no? Claramente, bien, les cuento qué hay ahí. Siempre sale complicado esto. ¿Qué son estos? Lista de deportados. Lista de deportados donde efectivamente la policía
dice, bueno, sujetos a ser, sujetos, la culpa la tiene el proyector, no, que no es claro. Sujetos deportados por la sección embarcaciones, a saber, y acá te dice la fecha y la cantidad. Entonces, de 20 de febrero de 1932 a diciembre del 32, 83 personas. Del 30 de diciembre, 20 de diciembre, perdón, el 31 de mayo del 33, 184 personas. Sí, declaración de estado de sitio de por medio. Y acá te dice que nombre, nacionalidad y qué sector de la policía se ocupaba. Si son rufianes, si son de robo y hurto, si son de orden social y otras, ¿no? Esto es más raro aún de encontrar, pero son listas con el detalle de cierta descripción de esos sujetos. Entonces, nombre es el prontuario, si ya tiene entradas, si fue detenido, si es anarquista o comunista, si estaba ligado a algún gremio, a algún grupo, etc. Entonces, con eso ya era razón suficiente para que los deporten. Acuérdense, no hay juicio, pero básicamente se tiene que justificar el ir a agarrarlo, ¿no? Entonces acá lo que le está diciendo, bueno, acá te doy una lista y básicamente por esto. Y con eso ya estaba, ya era justificativo suficiente para que los deporte. Pero también, es decir, esto ya lo sabemos, sí, el anarquista ya de por sí es plausible de ser deportado, pero las descripciones que dan acá son interesantes también, de cómo ven, ¿no? ¿Cuál es un anarquista peligroso? Bueno, habla mucho en la asamblea. Ya está. Eso es motivo de ser deportado porque influye en sus compañeros. Es un agente peligroso. Después hay descripciones de hombres de acción o vinculados con robos, ¿no? Algunos detalles. Pero la adscripción ideológica era condición ya suficiente para que los deporten. Después, por supuesto, si hablamos del movimiento sindical, esto que les decía de la importancia de la intervención del Estado para regular las actividades. Entonces, el boletín del Departamento Nacional del Trabajo te muestra cómo se van creando decretos, dispositivos, convenciones colectivas que van plasmando, bueno, cómo le van cercando, ¿no? Ciertas actividades. Bueno, está bueno que haya una reglamentación para el trabajo nocturno de las panaderías. Pero lo que uno encuentra todo el tiempo en la década del 30 son aplazos a que se aplique esa ley. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no se puede hacer pan en otro momento, se tiene que hacer de noche para que esté a la mañana dispuesto para el cliente, ¿no? Cosa que había una ley ya de los años 20 que prohibía el trabajo nocturno, pero acá se encuentran esos argumentos. Argumentos que, por supuesto, o cómo es la reglamentación del transporte, por ejemplo, el colectivo, que es un monstruo que se va creando, modificando sobre la marcha y que no tiene ningún tipo de reglamentación. Bueno, también van apareciendo acá algunas reglamentaciones. Pero, ¿por qué se dan estas plazos continuos de la reglamentación del trabajo nocturno? Bueno, tenemos que ir a ver quiénes son los que están haciendo lobby atrás para que eso no se cumpla. Entonces, ver qué es lo que está diciendo las asociaciones patronales también es importante, ¿no? Para entender entonces por qué el movimiento sindical de la Fora estaba peleando por esas reivindicaciones. Es decir, cuáles son el trasfondo del debate y cuáles los artilugios que usan los patrones para que eso no se cumpla. Uno puede decir, bueno, pero el Estado siempre está a favor de los patrones. Bueno, en los años 20, por ejemplo, esa ley había salido, es decir, van cambiando la configuración. Acá lo que tenemos en los 30 es algo mucho más explícito de la convivencia de las asociaciones patronales con el elenco gobernante, ¿sí? De la concordancia, está claro, y que eso también va influyendo y ellos mismos están viendo de que es un mecanismo de control de la mano de obra que controlar.
Pero digo, acá pongo el ejemplo de los panaderos, pero a lo mismo con el empresariado del calzado o los otros que pude chusmear para entender un poco más las acciones de los propios sindicatos de la Fora. Otro actor, como para ver la vereda de enfrente, bueno, los medios, ¿no? Cosa que hasta el día de hoy vemos en lo cotidiano cómo se puede dibujar, cómo se puede modificar una noticia. Bueno, esto está clarísimo también en estos momentos. Acá tenemos el caso de 3 choferes de la Fora que son apresados por estar en un conflicto sindical y que están haciendo propaganda en un momento donde rige el estado de sitio. Claro, el estado de sitio con la pena capital por incumplir este estado de sitio. Entonces, en esos primeros años, meses de la dictadura, en diciembre del 30, ya el estar haciendo propaganda era un hecho, un delito que podía ser fusilado en el acto. Entonces, es acá donde la prensa comercial, la prensa burguesa, podemos decir, como el periódico La Prensa, uno de los más leídos de ese momento, trata, ¿no?, el acto de estos compañeros. Dice, fueron puestos ayer a disposición del comando los sujetos que asaltaron a un chofer y agredieron a la policía. ¿Se defendieron del arresto? Bueno, parece que sí, digamos, ahí tampoco vamos a decir, no, eran carmelitas descalzas que los agarraron. No, está claro, pero los otros periódicos están diciendo, che, van a ser fusilados 3 obreros por lo que fuese, pero van a ser fusilados. Entonces acá dicen, bueno, agarramos a los culpables. Entonces este tratamiento de la información es clave, ¿entendés? En cómo están ya preparando la justificación para que sean fusilados. Efectivamente, la acción que hay por Ares, Galloso y Montero lleva a que no sean fusilados, ¿no? Y que hace estos medios de prensa, el buen espíritu del presidente, su benevolencia les otorgó el indulto. Incluso periódicos como Crítica, que eran bastante más populares que la prensa, tienen esa impresión, ¿no? Entonces, de esta manera, está bueno ver cuál es la mirada que tienen sobre el movimiento obrero, sobre los anarquistas, estos sujetos. No poniéndolo en el mismo plano, pero sí claramente que nos muestra las disputas que hay dentro del movimiento obrero. Es interesante ver los otros sindicatos que comparten una misma actividad con los que tiene la Fora, ¿no? Sindicatos conducidos por socialistas, por sindicalistas, por comunistas, que está claro que tienen estrategias diferentes, que tienen una visión de lo que tiene que ser un sindicato que es diferente, que no lo ven como una herramienta revolucionaria, sino una herramienta de lucha para las mejoras cotidianas. Y en ese sentido lo que podemos ver es cómo trabajan en su relación con el Estado, cómo trabajan su orgánica interna para luego la proyección en el tratamiento con el ámbito patronal. Entonces, en definitiva, es muy interesante ver cómo se da esas diferentes estrategias y cuáles terminan llegando, cuáles tienen mayor impacto en el conjunto de los trabajadores agremiados. Es algo que siempre la pregunta que se hacen muchos historiadores, investigadores, es, bueno, el trabajador que no era un convencido anarquista, que no era un convencido socialista, ¿cómo lo vemos? Y es difícil, porque acá claramente la prensa te está delineando mucho un discurso bastante oficial de cada tendencia. Pero leyendo entre líneas se pueden ver, ¿no?, las discusiones, algunos tipos de justificaciones que dan. Por ejemplo,
acá en este sindicato afiliado a la CGT, en un momento dice como, bueno, no hay que ir a la huelga todo el tiempo porque es perjudicial, hay que apelar a la intervención del Departamento Nacional de Trabajo, ¿no? Pero en un momento dice, bueno, firmamos un convenio, pero igual tuvimos que hacer huelga para que ese convenio se cumpla. Entonces, como dice, bueno, en definitiva tuvimos que ir al paro igual. Entonces, como que ahí lo de la Afora dice, como, bueno, vieron que en definitiva la lucha es igual, por más que el Estado te diga que ya tenés la ley, esa ley la tenés que hacer cumplir, ley, ¿no? Estoy agrandando un poco lo que es un convenio, ¿bien? ¿Qué es lo que es difícil de encontrar? Es un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas son difíciles, por supuesto. Las fuentes propias de los anarquistas son bastante caóticas por su propia tipo de organización, son bastante poco prolijos en llevar un recuento de hechos, de datos, de números. Bueno, en ese sentido, el Comité Propreso creo que es una excepción porque justamente su función es meramente administrativa de recaudar para brindar esa ayuda entera a los presos. Entonces tenía como una obligación de dar cuenta de lo recaudado, de lo aportado, ¿no? Entonces son muy sistemáticos en demostrar las cuentas, ¿no? Cosa que en otros ámbitos es como más complicado o hay agujeros, ¿no? Entonces en ese sentido es algo que es para rescatar. Ahora, acá hay números. ¿Qué hacen en el día a día? ¿Quiénes son los que llevan adelante el comité? ¿Quiénes son los que van a la cárcel? No está ahí. Eso no son esas partes oscuras que son difíciles de recabar. Bueno, eso, si no es por algunos testimonios, por un poco justamente la transmisión oral que nos llega al día de hoy. Si justamente el anarquismo hubiese muerto en los años 30, no tendríamos ni idea de cómo funcionaban esos comités. Entonces, por suerte, porque hoy podemos encontrar al hijo de alguien que estuvo en el comité, o alguien que, por suerte yo puedo hablar con una compañía que era de la ingenieros, pero que era del gremio, toda su familia era del gremio zapatero, del calzado de acá de la Fora, y que participaba en el comité Propreso, decía efectivamente cómo funcionaba, y eso en los papeles no está. Digo, que eran chicas, mujeres, muy jóvenes, las que iban todos los días a la cárcel. Eso no está reflejado. O cómo colaban periódicos cosidos dentro de otros periódicos, dentro de una canasta de fruta. Bueno, obviamente esas cosas, esos pormenores, lo que reflejan mucho el funcionamiento interno, bueno, eso es lo que muchos de los números no te cuentan, ¿no? Entonces que hay que buscar en otros lados. Aún más difícil, bueno, no sé si más difícil, porque es también difícil, es la cuestión de imágenes. Es decir, por la época, y más o menos por la época, pero en realidad por una cuestión de costos y de tipo de propaganda que hacían los anarquistas, que es una propaganda más inmediata, menos producida. Esta es la tapa, la foto de la tapa que sin la ayuda del compañero Néstor no hubiese llegado jamás a esta foto, pero que se entiende mejor que la que está en la tapa del libro, que quedó medio, no sé, distorsionada por lo azul, pero aún más interesante es ver la otra parte. A mí me interesaba poner más esta foto como tapa, porque acá está no los que están en el escenario, no los que fueron delegados a ese congreso, sino el conjunto de compañeros y compañeras que hay en esta foto. Pero claro, no garpa tanto, ¿no? Claro, se ve un local con dos foquitos de luz y decís, che, ¿y dónde es eso? No, yo te puedo tirar cualquiera, te pongo, no, reunión de... Y sí, dale que va. En cambio el otro tiene este loguito, este cartel de Fora acá, ¿no? Entonces, está mejor arreglado los muchachos, ¿no? Garpado un poquito más. Bien, pero es muy difícil en la propia prensa. La propia prensa, excepto
esta foto que es en el Verdi, en el acto homenaje que hay a Malatesta cuando fallece en 1932, no hay fotos. Y cuando empieza a haber mayor uso de la foto, porque la foto no, bueno, es una fuente que nos dice muchas cosas, ¿no? Empieza, por ejemplo, a usarse mucho con la Revolución Española. Pero claro, las fotos son de España. No hay fotos de los actos de acá. ¿Dónde encuentro fotos de los actos de la Fora? En un periódico comercial, pero de baja monta, porque no es La Nación, no es La Prensa. Es un periódico que también, ojo, era común de que tenga la hoja obrera, una parte del periódico donde ponían anuncios, pero esto como que los trataban con bastante cariño, ¿no? A diversos conflictos, y son los únicos que me dieron imágenes de actos de la Fora. Se llama la República. Acá tenemos a ver, la foto es mala de origen, porque es sacada por un teléfono malo, de un periódico viejo, trasladado a una computadora y este que nos ayuda, ¿no? A ver, digamos todo. Entonces, esto es la asamblea de los choferes una vez que es allanado su local, en 1932, cuando empieza el proceso por asociación ilícita. Entonces acá están discutiendo justamente el proceso de la huelga. Actos de queja justamente en contra de la reacción en agosto del 32. De nuevo, el Teatro Verdi lleno, ¿no? También en un acto de la Fora. Acto, cuando se da el proceso, se va, hay un libro editado por la Fora que es La Fora ante los tribunales, que es un poco la defensa de los abogados. Bueno, acá la Fora organizó, cuando iba a haber la defensa oral, que después termina siendo el escrito de ese libro, cuando se da, dice, convocamos a tribuna, convocamos a una huelga y convocamos a que todos los trabajadores vayan a tribunales a meter presión, ¿no? Entonces, ¿qué fotos puedes llegar a sacar de nuevo, La República, por otro periódico, no pone nada en fotos, ¿sí? Escrito, por supuesto. La foto de los abogados y de un par más. ¿Por qué? Porque la policía no los dejó llegar. La policía reprime a los manifestantes haciendo un cordón policial justamente en la Plaza Lavalle. Bueno, ¿no? Manifestación en frente de tribunales, cosa que en la historia, como vemos hoy en día, está presente todavía, ¿no? Entonces acá tenemos a los abogados defensores, a Palazzo Sino, a Corona Martínez. Este es otro abogado muy importante de la época, me sale Viamonte, no, el que ya me va a salir, que también en algunos casos contra los presos participa, pero es socialista, y los pocos que pudieron, bueno, por ahí dijeron, estos no son obreros, los dejaron pasar porque están mejor empilchados, pero todo el resto de los obreros, digamos, no están en la foto porque estaban detrás del vallado, ¿sí? Manifestación pública en una plaza, en la Plaza 1 de Mayo, ¿sí? La que está allá por Valvanera, acto de la Fora y de la FOL en octubre del 32. Este año, el 32, es clave porque es un año donde después de la dictadura se sale, digamos, hay una efervescencia militante muy importante. Y durante algunos meses la represión no es tan dura. Luego esto, con las deportaciones, con las detenciones y los procesos judiciales, se va a empeorar bastante. Y otra que me pareció también muy llamativa es un acto que se quiere hacer en diciembre de 1932 que algunos señalan que es la manifestación más importante que se da en el año. ¿Qué había pasado en diciembre de 1932? Los grupos nacionalistas asesinan a un compañero de la Fora que se llama Severino Hevia. Esto crea un escándalo nacional del avance de las bandas fascistas, amparadas por la policía, por ende por el Estado, y genera un reclamo no solo de los anarquistas, sino de todo aquel que no era fascista.
Es decir, ¿cómo puede ser que el Estado ampare estas acciones? Hasta ahora los nacionalistas venían boqueándola, venían creciendo en su propaganda, pero no habían llegado a este punto de irrumpir en un acto ajeno y asesinar. Luego lo van a seguir haciendo, ¿no? ¿Qué genera esto? Bueno, una movilización y una huelga general de la más importante del año, pero ¿qué vemos? Que la policía no les permite hacer un acto en propio Chacarita, donde se iba a enterrar al compañero. Entonces, esta es la puerta del local de los portuarios, cuando no estaba acá, sino en la calle Necochea. Entonces improvisaron un acto en la puerta del local y después movilizaron por el centro porteño. Pero ahí se va concentrando la gente, incluso se acerca gente que no es anarquista, como diputados socialistas que ante la conmoción del hecho también participan y apoyan esta manifestación. Como digo, una importantísima. Pero las únicas fotos que sí pone periódicos propios como la protesta son estas. ¿Qué son? Compañeros asesinados. Este es Evia, que es el que hablé recién, y los otros no generaron una movilización tal, ¿no? Pero que también fueron casos denunciados, que no son tampoco todos del 32, la mayoría sí, pero que es las únicas, digamos, imágenes, perdón, excepto esta, que esa es de Morán, que esa no está en la protesta, pero todo el resto sí, ¿no? Y que entonces da cuenta de, bueno, un esfuerzo en lo técnico, en la costumbre que tenían de que sean periódicos de solo texto, de darle lugar al retrato de estos compañeros, digamos, que habían caído ante el avance de los grupos nacionalistas. Entonces, nos muestra un poco, como decía, las diferentes materiales usados, un poco el cruce, ¿no?, que se puede dar entre diferentes voces, entre diferentes interpretaciones de los propios compañeros de la Fora, de otros anarquistas, de ese debate, de otros actores como el Estado, como las agencias patronales, las diferentes dependencias del Estado, pero entonces de esa manera creo que se logra un cruce, ¿no?, de voces que terminan plasmando con mayor solvencia los hechos tratados, porque no están hablando solamente los actores sobre un hito que pasó y que a lo lejos pareció muy importante, pero que muchas veces cuando uno va y revisa ese hito, bueno, a veces cuando lo cruza con otra información no termina teniendo la misma importancia con la cual se la recuerda 50 años después. Entonces, recabando en esas otras fuentes, se puede corroborar, ¿no?, ese tipo de información y darle mayor solvencia. En este sentido, lo recabado y lo que intenta plasmar el libro es justamente un debate de poner en agencia un actor social que no puede ser olvidado de la historia, que no puede ser pasado de largo como un actor menor, porque está claro que para los actores de su época, incluso los que lo combatían, eran importantes. Tanta preocupación tenían los fachos de Argentina que tenían que actuar así. Para la policía, está bien, ellos tratan, bueno, perdieron peso, pero en este gremio, en este sector, en este barrio, siguen siendo un problema y por ende piden recursos y piden mayor asistencia, piden más leyes represivas, porque todavía siguen siendo un problema. Entonces, en definitiva, espero, mi objetivo es que
con esta investigación, con este libro, se llegue a tratar, digamos, a la historia de la Fora con mayor presencia en aquellos años aún donde no fueron sus años de auge, claro está, ¿no? Por último, así dejo hablar un poco y ustedes me dirán, creo que también esta investigación, más allá del recuento de sucesos, ¿no?, que puede trabajar sobre la Fora, enriquece una mirada sobre la historia del anarquismo en general, porque muchas veces la diversidad y las nuevas organizaciones y los debates que hay en el anarquismo parten de debates que hay con y en la Fora. Por otro lado, enriquece la mirada del movimiento obrero, de la historia del movimiento obrero, donde entonces se puede ver que en los años 30 no era solamente la CGT conducida por los sindicalistas bastante apegados al gobierno de la dictadura y de Justo, y que en su combate también con los comunistas crean un grupo dentro del movimiento obrero que todavía se está mostrando bastante reacio a incorporarse al sistema institucional, que todavía aboga por métodos de acción directa, y que eso explica entonces su permanencia histórica, su legado histórico. Y por último, creo que también contribuye a complejizar un poco la mirada del Estado a partir de indagar en un objeto de estudio, ¿no?, que es, por definición, refractario al Estado, ¿no? Entonces, cómo tuvo que el Estado actuar, cómo ese intercambio entre estos dos actores me parece que enriquece un poco la mirada del Estado y de la sociedad en los años 30. Ahora sí, para terminar, creo que las limitaciones son claras ya en el título. No pretende ser una historia de el anarquismo en su totalidad. No pretende ser una historia que abarque Argentina, ¿no? Y en ese sentido está enmarcado en una ciudad muy particular, que sí, es la ciudad más importante, pero no por eso es un fiel reflejo de lo que pasa en otras regiones. Y por supuesto, la experiencia de la Fora tiene que ser, como dije antes, contrapuesta y enriquecida con la mirada de lo que pasa en el ámbito anarquista en general. Así que espero que les guste el libro, pero que también lo traten con una mirada crítica y que pueda salir algo mejor de su lectura y que se pueda reflotar y trabajar y criticar, trabajar con la historia, y que sea un hecho que entonces nos pueda servir a reflexionar sobre el pasado para poder, proyectar un mejor futuro. Así que hasta acá dejo de hablar por un ratito. Muchas gracias.